Bueno, chicos, entonces hoy vamos a empezar el primer tema del tercer corte, del último corte. Este tema está enfocado en toda la parte, toda la eferencia del sistema nervioso central, todo lo que tenga que ver con motor. Recuerden que todas las eferencias, todas las respuestas que produce el sistema nervioso después de integrar, siempre van a ser motoras, ¿ok? Ya sean motoras simples, como el movimiento de un dedo para retirarlo frente a un estímulo de dolor, a esquemas motores mucho más complejos, como aprender a caminar, como a mover la cara frente a una emoción, como a mover el músculo liso del intestino, en sí, ¿de acuerdo? Pero siempre la respuesta final del sistema nervioso va a ser una contracción de un músculo, ya sea esquelético estriado, esquelético cardíaco o músculo liso. Entonces, hablando del sistema motor en general, ¿sí? Tiene sistema motor esquelético, el sistema motor voluntario, tiene cuatro grandes sistemas. El sistema motor esquelético se divide en cuatro grandes sistemas. ¿Listo? Tenemos un circuito de las neuronas motoras superiores. Las neuronas motoras superiores son las que inician el movimiento, las que desencadenan el esquema de movimiento, o sea, las que empiezan el circuito para activar el músculo, ¿sí? Es un circuito complejo que no solamente incluye las neuronas de la corteza cerebral, sino algunas neuronas moduladoras a nivel del tallo cerebral. Tenemos el circuito de las neuronas motoras inferiores. Esas neuronas motoras inferiores son las que van a tener contacto directo con el músculo. Ellas son las que van a activar directamente el músculo para contraerlo, ¿de acuerdo? Entonces tenemos las que inician, ordenan el movimiento, hablándolo de manera grosera, y que son las neuronas motoras superiores, y tenemos las neuronas motoras inferiores, que son las que se conectan directamente al músculo, las que hacen la unión neuromuscular y las encargadas directamente de contraer el músculo. ¿Listo? A esos dos circuitos, a esos dos sistemas, se unen dos sistemas de control. Esos sistemas de control van a modular la función de la neurona motora superior. No van a tener ninguna inferencia ni ninguna actividad en las neuronas motoras inferiores. Esos dos sistemas van a ayudar a controlar ya sea el inicio del movimiento, que el movimiento inicie de manera correcta y en el momento que tiene que empezar, y segundo, que el movimiento se haga de manera correcta, ¿ok? Entonces tenemos el sistema de control cerebeloso, que ya ustedes han venido escuchando mucho del cerebelo, el encargado del equilibrio y el encargado de la coordinación. Con respecto a la parte motora, es el encargado de mantener y asegurar de que el movimiento, que la orden que dé la neurona motora superior sea la que esté haciendo la neurona motora inferior, y la contracción del músculo sea la que yo quiera, exacta el movimiento que yo deseo hacer. ¿Listo? Y el sistema de control ganglio-basal lo que va a ayudar es a permitir, va a controlar el adecuado, el correcto inicio del movimiento voluntario. ¿Ok? El cerebelo es un control involuntario. El control ganglio-basal es para el control de movimientos voluntarios. ¿Listo? Hay un quinto sistema, que es el sistema motor visceral, que no forma parte del sistema motor esquelético. Es discretamente parecido, ¿cierto? Pero difieren muchas cosas. Vamos a verlo a su debido momento. ¿De acuerdo? La clase de hoy vamos a hablar de los dos primeros circuitos. El circuito de la neurona motora superior y el circuito de la neurona motora inferior, empezando por el circuito de la neurona motora inferior. ¿Okay? También es importante recordar un concepto muy claro, un concepto muy específico. La contracción, el músculo esquelético, ustedes saben que el músculo esquelético es el que podemos mover de manera voluntaria. Ese músculo esquelético se puede contraer ya sea de manera voluntaria o involuntaria. ¿Listo? Yo mantengo, por ejemplo, mis abdominales con mis rectos del abdomen completamente contraídos constantemente de manera involuntaria durante mi postura erecta, mientras yo esté de pie, mientras yo esté
parado, el músculo está contraído, tanto los de abdomen como los de la región dorsal, para mantener el equilibrio sin que yo sea consciente de ello, pero no deja de ser una contracción muscular esquelética. Sin embargo, si yo me quiero agachar, pues obviamente voy a contraer los músculos rectos del abdomen para contraer más, aún más y agacharme, y voy a contraer voluntariamente los del dorso para recuperar mi posición erecta, ¿de acuerdo? O sea, a pesar de que es el mismo músculo, puede ser contraído de manera voluntaria y de manera involuntaria. Yo puedo flexionar mi codo o estirar mi codo de manera voluntaria, pero también lo puedo hacer de manera refleja si hay algún estímulo que me lo produzca. Y eso es involuntario. Entonces, el músculo esquelético puede contraerse de manera voluntaria y de manera involuntaria. ¿Listo? Profe, una Señor, pregunta. señor. Digamos, cuando ocurre un reflejo, ese reflejo no llega directamente hasta el cerebro, sino que llega solamente a la médula espinal, No, ¿cierto? sí, los reflejos por lo general son monosinápticos, no incluyen control central, ¿sí? Por ejemplo, el reflejo pupilar. El reflejo pupilar es iluminar la pupila y la pupila se contrae por la luz. Es un reflejo porque no tiene control central. Sencillamente, el segundo par craneal, la retina, recibe la luz. En este caso, los bastones reciben la luz, mandan la información a las células amacrinas, la manda por el nervio óptico hacia el núcleo, directamente hacia el núcleo del núcleo parasimpático del tercer par, el de Edding-Head-Westphal, inmediatamente provoca la contracción del músculo y el cierre de la pupila, ¿ok? No necesito absolutamente ningún control central, ¿ok? Son reflejos que te mantienen a pesar de que la formación reticular esté completamente apagada, por ejemplo, durante un coma, durante una cirugía, en fin, es un reflejo que se mantiene. ¿Listo? Entonces el reflejo es algo específico, es algo que no requiere ningún control central. ¿Listo? ¿Que tiene algunas influencias que lo vamos a ver después? Sí, pero no tiene una influencia directa a nivel de niveles centrales. Acá vemos entonces como un resumen de lo que acabo de comentar. Tenemos unas neuronas, un circuito de neuronas motoras inferiores. Las neuronas motoras inferiores propiamente dichas, que son las que tienen contacto directo con el músculo esquelético y las que provocan la contracción. Aquí estaría la unión neuromuscular, la unión con acetilcolina, que tanto hablaron en las primeras clases de fisiología, ¿cierto? Tenemos unas neuronas de circuito local que me van a integrar y van a recibir las aferencias sensitivas para provocar los reflejos. Entonces, el reflejo está a este nivel, solamente a este nivel. También tenemos el circuito de neuronas motoras superiores, básicamente de dos tipos. Una que planifica, inicia y direcciona los movimientos voluntarios, y otra en los centros, en el tronco del encéfalo, en el tallo cerebral, básicamente para el control postural y movimientos involuntarios. ¿Listo? Y dos circuitos de control, uno para iniciar correctamente el movimiento, el circuito de los ganglios basales, y otro circuito para la coordinación sensitivo-motora del movimiento en curso, que es por parte del cerebelo. Neurona motora superior, neurona motora inferior, circuito ganglio basal y circuito cerebeloso. Entonces empezamos hablando de las neuronas motoras inferiores. Como lo he venido diciendo, es la única neurona que tiene contacto directo con la fibra muscular. O sea, es la que llega y se conecta al músculo y la que lo hace contraer. ¿Listo? Esa neurona ya sabemos dónde se localiza, y se localiza en dos partes. Si es para los músculos del tronco y de los brazos y piernas, de extremidades, se encuentra en el asta anterior de la médula espinal. Ahí están las neuronas motoras inferiores de los músculos del tronco y de extremidades, tanto superiores e inferiores. ¿Listo? Para los músculos craneofaciales, los músculos de la expresión facial, los músculos extraoculares, los músculos de la masticación, los músculos faríngeos, el esternocleido y el trapecio, esas neuronas motoras inferiores se encuentran en los núcleos motores respectivos de los nervios craneales que llegan al músculo, ¿sí? Entonces, en los núcleos motores, ¿cuáles son los pares canales motores, los nervios canales motores que tienen función motora? Muchachos, los escucho.
¿Cuál es el primer par craneal que tiene función motora? Perfecto. Tercer par craneal, ¿sí? Los músculos oculares. Cuarto par craneal, músculos oculares. Quinto par craneal, función motora. Entonces estarían los músculos de la masticación, ¿cierto? Algunos músculos del paladar blando y algunos músculos del oído medio, ¿cierto? ¿Cuál otro? El sexto, otro oculomotor. El séptimo facial, todos los músculos de la expresión facial, algunos músculos del piso de la lengua y algunos del piso de la boca y algunos músculos del oído medio, ¿cierto? Octavo par craneal, el octavo par es el vestíbulo coclear. Noveno par craneal, glosofaringeo. Tiene un componente mínimo, un solo músculo, que es el estiloideo. El vago, todos los músculos que tú quieras, músculos de la faringe, músculos de la laringe, todos los músculos lisos del tracto gastrointestinal y el tracto respiratorio. El onceavo espinal y el doceavo hipoglósico. ¿Listo? Pues todos esos núcleos motores que hemos hablado de esos pares craneales, ahí están las neuronas motoras inferiores de los músculos craneofaciales. Las otras neuronas, las de los demás músculos de brazos, piernas y tronco, se encuentran en el asta anterior de la médula espinal. ¿Okay? Cada neurona motora inferior inerva un solo músculo. Puede inervar varias fibras musculares, pero una neurona motora inferior va dirigida a un solo músculo. ¿Ok? Entonces, acá vemos la Profe, que va neurona. dirigida a un solo músculo, ¿pero qué? La neurona motora, como vemos acá, cada neurona motora inerva un solo músculo. Puede inervar varias fibras musculares del mismo músculo, pero solamente inerva un solo músculo. ¿De acuerdo? Esa unión entre una neurona motora inferior y el músculo o las fibras musculares a las que llega es lo que se conoce como unidad motora. Cuando hablamos de unidad motora, hacemos referencia a la neurona motora inferior y a todas las fibras musculares del músculo que inerva. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos una neurona motora inferior para el bíceps. Bueno, tenemos varias neuronas motoras para el bíceps, ¿cierto? Pero esa neurona que va para el bíceps no va para otro músculo, sino para el bíceps, para el contrario. ¿Listo? Entonces, es importante. Una unidad motora es la neurona motora inferior con todas las fibras musculares del único músculo que inerva. ¿Listo? Acá vemos la disposición de las neuronas motoras, ya lo habíamos hablado anteriormente, pero lo recordamos. Este es el asta anterior de la médula espinal, que es el asta motora de la médula espinal. ¿Sí? Esas neuronas motoras se encuentran localizadas en núcleos a este nivel, ¿sí? Un núcleo medial y un núcleo lateral. Siempre entre más proximal sea el músculo, o sea, más pegado al tronco esté el músculo, más cerca está de la línea media. De igual manera, entre más alejado esté el músculo, por ejemplo, los músculos de las manos están más alejados, más en la punta, más lateral en el asta anterior. ¿De acuerdo? Esta disposición es muy importante teniendo en cuenta, por ejemplo, la localización de los tractos motores descendentes. Recordemos que aquí viene el corticoespinal lateral, que es el de movimiento voluntario. ¿Para dónde? Para las extremidades. ¿Sí? Y acá tenemos el córtico espinal anterior, que es el principalmente para los músculos axiales, predominantemente contracción involuntaria. ¿Listo? Entonces, por esa razón, obviamente estas neuronas proximales están más cerquitas de la línea media, más cerquita del tracto córtico espinal anterior, y los músculos que están más alejados, que requieren una motricidad mucho más fina, están más pegados al tracto córtico espinal lateral, que es el tracto voluntario, el tracto piramidal. ¿Listo? Esas neuronas motoras inferiores hay de dos tipos, ¿sí? Cada una tiene su función. La clásica neurona motora inferior, o sea, la que llegue y me contrae la fibra muscular, la que me contrae el músculo, se llama neurona motora alfa. Esa es la que provoca la contracción muscular real. ¿Listo? Sin embargo, tenemos otra neurona motora que se conoce como neurona motora gamma. No sé por qué saltaron de alfa a gamma. No sé si no está descrito una neurona motora beta.
pero pues así está. La neurona motora alfa, que es la principal y la que provoca la contracción, y una neurona motora gamma. Esa neurona motora gamma es la que va a contraer unas fibras que se llaman fibras musculares intrafusales. Lo vamos a ver después, pero básicamente lo que va a ayudar es a aumentar o disminuir la sensibilidad de los órganos propioceptivos, como básicamente el uso neuromuscular. Eso lo vamos a ver a continuación, un poquito después. ¿Listo? Entonces, dos neuronas, la neurona alfa, neurona inferior, motora inferior alfa, que es la real neurona motora, la que contrae el músculo, y otra que contrae unas fibras intrafusales, que así se llaman, que me ayudan a disminuir o aumentar la sensibilidad de la propiocepción muscular. Acá ya este dibujo lo vimos, la neurona motora, la cantidad de fibras que inerva, y esto es lo que se conoce como unidad motora, ¿cierto? Unidad motora. ¿Qué tipo de unidades motoras tenemos? Dependiendo del tamaño de la neurona motora y del tipo de fibras musculares a las que llega y de la cantidad de fibras musculares por neurona motora, pues podemos clasificar las unidades motoras de varios tipos. La primera es la unidad motora lenta. Esa unidad motora lenta está conformada por una neurona motora inferior pequeñita, ¿sí? Esa unidad neurona motora pequeña, esa neurona motora pequeña tiene menos fibras, o sea, inerva menos fibras por neurona, ¿sí? Tiene la característica de las fibras musculares, son fibras musculares rojas. Recuerden que hay dos tipos de fibras musculares, las fibras musculares rojas, que están llenas de mioglobina, tienen poca fuerza, poco resistencia a la fatiga y de contracción lenta, ¿sí? O sea, son más de resistencia. Las fibras musculares blancas o pálidas casi no tienen mioglobina, tienen una fuerza de contracción alta, pero fácilmente se agotan. Recuerden que la mioglobina es el reservorio de oxígeno del músculo. Entonces, si no tienen mucha mioglobina, tendrán mucha fuerza, pero no aguantan mucho. Entonces, esta unidad motora lenta es una neurona motora pequeña que inerva poquitas fibras, y esas poquitas fibras son fibras rojas, fibras de contracción lenta, de poca fuerza y algo resistentes a la fatiga. ¿Listo? Este tipo de unidad motora predomina en los músculos posturales, ¿ok? Como el músculo sóleo, por ejemplo, que es el músculo profundo de la pantorrilla, en la cual cada neurona motora inferior va a inervar más o menos 180 fibras musculares. ¿Listo? Tenemos la segundo tipo de unidad motora, que es la unidad motora rápida fatigable. ¿Ok? Esta unidad motora rápida fatigable, la neurona inferior es grande, de las más grandes que hay, ¿sí? La unidad motora es relativamente pequeña, ¿sí? Mire, den en cuenta, por ejemplo, el ejemplo que les pongo, el músculo oblicuo superior, el músculo de los ojos, el músculo que manda el ojo hacia abajo y hacia adentro, solamente por cada neurona va a inervar 3 fibras musculares. O sea, la unidad motora es bastante pequeña. Las fibras son pálidas, tienen pocas mitocondrias, tienen una contracción rápida, se contraen rápidamente, no tienen mucha fuerza y se fatigan fácilmente. ¿Ok? Este tipo de unidad motora predomina en los músculos de acción rápida. ¿Como cuáles? Como los de la lengua para poder hablar. La lengua se mueve muy rápido. Los músculos relacionados con los movimientos oculares, con el parpadeo, los músculos de las manos, ¿sí? Por eso nos cansamos mucho hablando, se cansa la laringe de tanto hablar porque hay muchos esos movimientos, estas fibras son fibras se fatigan fácilmente, ¿cierto? Nos cansamos de leer mucho, movimientos oculares constantemente buscando puntos de fijación van a agotar rápidamente los músculos extraoculares, ¿sí? La miastenia gravis, esa enfermedad que hablamos, en la cual no hay hay una alteración en la unión neuromuscular. Los primeros síntomas que aparecen son en los ojos, porque son músculos que se fatigan rápidamente, ¿cierto? Y tienen esta característica. Miren la diferencia. El sóleo, que es el músculo profundo del gastrocnemio, que queda por debajo del gastrocnemio, tiene 180 fibras musculares por neurona. El oblicuo superior del ojo solamente tiene 3. ¿Listo? Se contrae mucho más rápido, pero se agota mucho más fácil. Y tenemos una tercer tipo de unidad motora,
que es la unidad motora rápida resistente a la fatiga. Esta unidad motora rápida, si la neurona motora es intermedia, la neurona motora como tal, la unidad motora es muy grande. Mira la diferencia. El solio, que es un músculo pequeño, postural, al gastrocnemio, ¿sí? Tiene hasta 2000 fibras musculares por neurona. O sea, la unidad motora es gigantesca. La cantidad de fibras musculares por cada neurona motora inferior es muy alta. Tiene combinación tanto de fibras rojas como pálidas, ¿sí? Y tiene una contracción rápida, tiene mucha fuerza y tiene resistencia a la fatiga. ¿Okay? O sea, tiene una combinación de ambos. Resiste, tiene fuerza y tiene una contracción rápida. Predomina en los músculos de respuesta rápida a cambios posturales, por ejemplo, para correr, para saltar, ¿sí? Para hacer contracciones de bíceps, ¿sí? Entonces, dependiendo del uso, pues, el músculo puede variar. Y esto es para esos músculos, cuando necesitamos hacer algo rápido, pero que necesitamos un poquito más de resistencia. Entonces, acá vemos la fuerza de las tres unidades, los tres tipos de unidades motoras. Vemos que las unidades motoras lentas no tienen mucha fuerza, ¿cierto? Las resistentes a la fatiga, las rápidas resistentes a la fatiga tienen buena fuerza, ¿cierto? Y las fatigables rápidas tienen mucha fuerza. La fuerza que tiene que tener el músculo oblicuo superior para mover el ojo de manera tan rápida es bastante. ¿Listo? Sin embargo, si comparamos estas mismas con resistencia, nos damos cuenta de que las que tienen poca fuerza, mira el tiempo, 1, 2 minutos de contracción, 4 minutos, 6 minutos, 1 hora. Ellas pueden mantener un pico máximo de contracción sin agotarse por muchísimo tiempo. O sea, podemos estar de pie mucho tiempo y podemos ya pues, después de mucho tiempo empezar a sentir un poco de cansancio, ¿de acuerdo? Sin embargo, las resistentes a la fatiga, que son un poquito más fuertes, ¿cierto? También aguantan al principio bastante, pero ya después de un tiempo se agotan, ¿sí? O sea, tú no puedes durar corriendo mucho tiempo, te vas a agotar, ¿listo? O sea, puede tener mucha fuerza, pero no la necesaria para aguantar. Y la última, los músculos extrapolares, por ejemplo, que tienen demasiada fuerza, ¿cierto? Mira que se agotan fácilmente. Ya a los 2 minutos el músculo está agotado, ¿listo? ¿Por qué digo que tengo mucha fuerza? Mover un ojo a esa velocidad con la que lo movemos es bastante, se necesita bastante fuerza. Mover los dedos de la mano para digitar requiere bastante fuerza teniendo en cuenta el tamaño del músculo. Entonces son músculos con mucha fuerza, pero obviamente se fatigan rápidamente, se contraen rápidamente, pero así de esa manera se fatigan. Acá vemos la forma como podemos usar el pool de músculos. Estando de pie, solamente usamos las unidades motoras lentas, ¿cierto? Y el porcentaje de las neuronas motoras solamente usamos cuando estamos de pie, solamente usamos el 25, casi el 30% de las neuronas motoras. Empezamos a caminar o a correr y empezamos a usar muchas más y empezamos a usar ya las resistentes a la fatiga. Y ya después cuando hacemos carreras muy rápidas, o sea, ya maratones súper rápidas que corremos a toda carrera o hacemos saltos, o se usan las unidades motoras fatigables rápidas. ¿Alguna duda hasta acá, muchachos? No, señor. Dale. Bueno. Profesor, una Señor, pregunta. señor. Digamos, cuando no se fatiga mucho, listo, hay acumulación de lactato, Sí. ¿sí? En los músculos. Sí. Entonces, ¿es el lactato el que le envía la señal a las neuronas para que envíen el estímulo del dolor? Esa parte. Básicamente lo que provoca el dolor es la hipoxia muscular. La hipoxia muscular, acumulación de lactato, va a provocar lo que indica básicamente es hipoxia muscular, ¿sí? Y también el lactato se acumula y el músculo se hincha, y al hincharse distiende las fibras musculares, las fascias musculares, que es lo que duele. El músculo como tal no duele, lo que duele es la fascia muscular, ¿sí? Entonces la acumulación de lactato, la hipoxia, provoca
provoca daño de fibras musculares, y ese daño de fibras musculares va a provocar irritación de la fascia y va a provocar dolor. ¿Okay? Entonces, todo ese dolor es causado por eso. Ese tipo de dolor es un tipo de dolor diferente, lo veremos cuando hablemos de sistema motor visceral. ¿Listo? Por ejemplo, porque duele el abdomen. Pues que en teoría lo que duele es el peritoneo, ¿sí? Entonces el sistema motor puede provocar dolor y eso lo vamos a hablar en ese momento. ¿Listo? Entonces ya hablamos de las neuronas motoras inferiores. Dijimos que había unas neuronas motoras inferiores alfa, que son las neuronas motoras directas que provocan la contracción muscular, y dejamos en stand-by, dijimos que había unas neuronas motoras gamma, que son las que inervan las fibras intrafusales y las que ajustan los reflejos de estiramiento, que la vamos a ver después. Esto dejamos de un lado, y ahora vamos a hablar de las neuronas de circuito local, que forman parte de ese circuito de neuronas motoras inferiores, que si bien es cierto, no tienen contacto directo con el músculo, sí tienen contacto directo con la neurona motora superior y con todas las aferencias sensitivas, todo lo que recibe, el tacto, la presión, la temperatura, el estímulo oloroso, el estímulo propioceptivo. Perdón, entonces ellas básicamente lo que hacen es conectar el mundo externo, ¿cierto? Y conectar la neurona motora superior para influir de manera directa o indirectamente a la neurona motora inferior, que es la que va a contraer el músculo. ¿Listo? Esas neuronas de circuito local son interneuronas. Esas interneuronas pueden conectar neuronas motoras del mismo segmento medular y del mismo lado, ahí cerquitas, neuronas motoras del mismo segmento del medular, pero del lado contrario, ¿sí? Y Profe, neuronas, señora. cuando iniciamos, usted dijo que se dividía en 4 sistemas, ¿sí? Que fue Sí, las superiores, las inferiores, de control cerebeloso y la gangliobasal. sí. Entonces, estas interneuronas de las que usted habla serían como otra división también, No, o sea, señora, vendrían no, siendo no, no, cinco. mira. Tenemos el circuito de neuronas motoras inferiores, que es este. Dentro de ese circuito de neuronas inferiores, tenemos a la neurona motora inferior, que es la que llega al músculo, pero también tenemos unas neuronas de circuito local, ¿sí? En el sistema motor no tenemos el clásico sistema de neurona motora, una de neurona, no. Tenemos esta neurona motora que es la que inicia el movimiento y llega y le da la información, oiga, actívame la unidad motora del bíceps, ¿listo? Para que el músculo bíceps se contraiga y esta neurona me va a contraer el bíceps, ¿listo? Pero también existen unas neuronas de circuito local que forman parte de este circuito de neurona motora inferior que me va a recibir el estímulo externo, el estímulo oloroso, el estímulo táctil, el estímulo propioceptivo, me lo va a recibir, ¿cierto? También va a recibir información de la neurona motora inferior y me va a modular de manera directa también en la actividad de esta neurona motora inferior. ¿Listo? O sea, son ayudadoras, ¿sí? O sea, la neurona motora inferior lo único que hace es contraer el músculo. Ella recibe información del jefe, que es la neurona motora superior, pero también recibe ayuda de las neuronas de circuito local. ¿Por qué? Porque necesitamos contraer grupos musculares, ¿listo? Necesitamos reflejos para mover automáticamente grupos de músculos. Entonces, esas neuronas de circuito local me van a ayudar a conectar esas neuronas motoras inferiores para que haya contracción. Segundo, también es importante que para yo poder contraer un músculo, que sería un músculo agonista, yo tengo que relajar el antagonista. Yo no puedo contraer el bíceps si el tríceps está contraído. Si ambos están contraídos, no hay movimiento. Para yo poder hacer flexión de codo, necesito contraer el bíceps, pero necesito relajar el tríceps. O si no, no va a haber movimiento. Si yo necesito subir los ojos, contraigo el recto superior, pero tengo que relajar el recto inferior. O si no, no va a haber movimiento. Y así sucesivamente. Entonces, esas neuronas de circuito local lo que me van a ayudar es a integrar todo eso, integrar la relajación del antagonista, contraer el agonista, contraer el sinergista, ¿cierto? El músculo sinergista es el que le ayuda al agonista al movimiento, ¿no? Entonces tenemos el bíceps, que es el principal flexor del codo, pero tenemos el coracobraquial, que ayuda a flexionar también el codo, ¿sí? Entonces, el músculo agonista, el que hace la acción indicada, el músculo sinergista, el que le apoya, ¿cierto? Y el músculo antagonista, el que hace la acción contraria. Entonces, estas neuronas de circuito local van a ayudar a eso, a integrar esos grupos de neuronas motoras para que el movimiento sea adecuado. ¿Listo? Entonces, esas neuronas y esas interneuronas
forman parte del circuito de neuronas motoras inferiores. O sea, seguimos hablando de neuronas motoras inferiores. ¿De acuerdo? Entonces, pueden conectar mismo segmento medular y mismo lado, ¿cierto? Pueden conectar mismo segmento medular, pero lado contrario. Por ejemplo, muy útil para los músculos de la espalda, ¿sí? Intenten contraer solamente el erector de la espina derecha. Imposible, no se puede porque están interconectados, ¿ok? O sea, tú puedes contraer solo tu bíceps derecho, tu bíceps izquierdo, pero no puedes contraer un solo lumbar. Entonces, eso es para que se den cuenta de que pueden conectarse, estas neuronas sirven para interconectar esos grupos musculares. Pero también son circuitos inclusive de diferentes segmentos medulares. Pueden conectar neuronas de diferentes segmentos medulares. Por ejemplo, neuronas de miembro superior con neuronas motoras de miembro inferior. ¿Para qué? Para la marcha, por ejemplo. Cuando caminamos, hacemos un vaivén con los pies y un vaivén inverso, un balanceo inverso con los brazos, ¿sí? Es un movimiento automático, lo hacemos de manera automática. Y para eso es que sirven las neuronas de circuito local. Existen dos tipos de circuitos. Un circuito lateral, de corta distancia y de solamente de ese lado, unilateral, y un circuito medial, que es de larga distancia y es bilateral. Acá vemos las neuronas motoras en rosadito, vemos las neuronas motoras de los músculos que van a las extremidades, digamos los de las manos. Tenemos acá en amarillo las neuronas motoras que van hacia los músculos del tronco, ¿cierto? Y acá tenemos a las interneuronas que están en la parte más posterior del asta anterior. ¿Listo? Existen unas neuronas que están en la parte lateral, son unas neuronas del circuito local, ¿sí? El circuito local es de corta distancia, va a uno o dos segmentos en el mismo lado, o sea, manejan grupos de neuronas en un solo lado y de más o menos pocos segmentos medulares. Pero tenemos estas, las del circuito medial o circuito de larga distancia, que mira, está a este nivel y puede llegar a ascender inclusive hasta segmentos tan superiores como los de los miembros superiores, estando en la región lumbar, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, un circuito medial de larga distancia y que tiene influencia también bilateral, y un circuito lateral unilateral de corta distancia. ¿Para qué sirven esos circuitos locales? Básicamente esas conexiones lo que permiten son reflejos, ¿sí? Cuando yo hablo de reflejos, y ya lo expliqué anteriormente, esos reflejos son sencillamente una respuesta motora a un estímulo que no tiene influencia de la neurona motora superior. Eso es un reflejo, ¿sí? Reflejos hay muchos, pero eso es un reflejo. ¿Listo? ¿Qué tipo de reflejos? Al menos los más importantes, al menos en el sistema motor, tenemos estos: reflejo de estiramiento, reflejo de tensión, reflejo de retirada y el reflejo de locomoción. Son los 4 reflejos que vamos a hablar ahora para explicar la función de estos circuitos locales a nivel medular. Entonces, el reflejo de estiramiento. El reflejo de estiramiento es un reflejo monosináptico, solamente hay una sinapsis, ¿sí? Neurona, neurona, entre dos neuronas, la neurona motora y la neurona sensitiva, que lo que va a ayudar es básicamente a evitar que el músculo se estire demasiado. ¿Listo? Si yo estiro mucho un músculo, se corre el riesgo de que se rompa. Entonces, lo que hace el reflejo de estiramiento es, cuando hay un estiramiento muy, muy fuerte, contraerlo, acortarlo nuevamente. ¿De acuerdo? De ahí es de donde viene el reflejo clásico que muestran en los médicos, el Chavo del 8, que golpea la rodilla y se contrae. Lo que hacemos es estirar el tendón del músculo cuádriceps y eso provoca la contracción del músculo, provocando la elevación, la extensión de la rodilla. ¿Listo? Este reflejo de estiramiento, todos los reflejos básicamente me van a proteger al músculo. El de estiramiento me lo protege, obviamente, de estiramientos excesivos, y lo que hace es contraerlo. Entonces, yo estiro mucho rápidamente un músculo e inmediatamente se contrae para evitar desgarros y lesiones. ¿Listo? También me va a ayudar a algo que se llama el tono muscular. Lo vamos a ver un poquito después. ¿Listo? Pero constantemente el músculo está contrayéndose, relajándose, dependiendo del estiramiento que le hagamos. ¿Okay? Eso mantiene que el músculo esté constantemente activo.
por más que yo no lo use o no lo use tanto, siempre va a haber un tono muscular. ¿Listo? ¿Qué es lo que se pierde, por ejemplo, cuando hay una parálisis flácida? No hay tono muscular como en un Guillain-Barré y el músculo queda completamente blandengue. ¿Listo? Eso lo vamos a ver un poco después. Entonces, también sirve ese reflejo de estiramiento para mantener el tono muscular. ¿Listo? Este reflejo interviene en todas estas estructuras que vamos a ver a continuación. Primero, el uso neuromuscular, o sea, el órgano propioceptivo que ya conocemos. Segundo, dos axones que salen de ese uso neuromuscular, ¿cierto? Esos axones son el axón tipo 1A y el tipo 2. Básicamente son axones de la neurona de primer orden de la vía de la propiocepción que se encuentra en el ganglio de la raíz dorsal. ¿Listo? Y tenemos dos neuronas motoras, la neurona motora alfa y la neurona motora gamma. Ahí vamos a ver para qué sirve la neurona motora gamma. ¿Listo? Uso neuromuscular, ya lo conocemos, vamos a volver a hablar de él. El músculo como tal tiene dos tipos de fibras. Las fibras extrafusales, esta es la fibra muscular. Tenemos las fibras extrafusales, que son estas, que es la fibra muscular por convención, la fibra muscular por excelencia, la actina y miosina, se contrae normalmente, es la que provoca la contracción muscular. Eso es la fibra muscular extrafusal. ¿Listo? Pero también tenemos esta, que es la fibra muscular intrafusal. Esta fibra muscular intrafusal forma lo que se llama el uso neuromuscular. Estas son fibras musculares que se encuentran metidas como una especie de cápsula de uso, ¿sí? De cápsula en la mitad del músculo, ¿cierto? En el centro de la masa muscular. Más o menos en ese uso neuromuscular hay más o menos 8 a 10 fibras musculares, que aunque se contraen, su principal función no es contraerse durante la contracción muscular. ¿Listo? Que esas fibras son esas fibras musculares son inervadas por la neurona motora gamma. ¿Ok? Entonces, estas grandotas, las del músculo como tal, son inervadas por la neurona motora alfa, la neurona motora por excelencia, y estas fibras intrafusales están conformadas, son de conformación diferente, casi no tienen actina ni miosina, ¿cierto? Tienen muchos núcleos, tienen esa forma bombadita, forma como de barriga, ¿listo? Y estas son inervadas por la neurona motora gamma, ¿listo? Ya vamos a explicar para qué. Acá vemos el órgano propioceptivo. Recordemos que dijimos que el uso neuromuscular es el axón de la neurona sensitiva de primer orden que le da la vuelta, ¿cierto? Y se estimula cuando hay estiramiento del músculo, ¿ok? Estas fibras son de dos tipos, tipo 1A y tipo 2. Básicamente la diferencia entre los tipo 1A y los tipo 2 es la forma como mandan información. Los tipo 1A son fásicos, o sea, mandan información cuando el músculo se relaja, ¿cierto? Mandan la información de que se relajó, y si el músculo sigue relajado, sigue mandando la información las tipo 2. O sea, la tipo 1A manda la información de que se estiró, inmediatamente sigue mandando información la de tipo 2 de que sigue estirado. ¿Listo? La tipo 1A lo que manda es como la diferencia, como el momento, el cambio de estiramiento, y el tipo 2 lo que le manda la información es que sigue estirado o está estirado. ¿De acuerdo? Ambos finalmente van a llevar la información propioceptiva de que el músculo se está estirando. ¿Listo? Esa es la información que manda el uso neuromuscular, que hay un estiramiento muscular. Esas fibras, ya sean tipo 1A o tipo 2, mandan información de diferente tipo, del inicio del estiramiento pasivo y de la duración del mismo dependiendo de la acción. El 1A del inicio y del 2 de cuánto dura el estiramiento muscular. Finalmente, la información va a llegar a la primera neurona sensitiva, que es la neurona del ganglio de la raíz posterior, que sería esta. Acá vemos el músculo, vemos el uso neuromuscular, tanto las fibras 1A y 2 van a irse por la neurona sensitiva de la primer orden. Aquí está la neurona del ganglio dorsal y entra a la médula espinal. ¿Listo?
¿Cómo funciona el reflejo de estiramiento? El reflejo de estiramiento ocurre cuando hay obviamente, cuando hay un estiramiento súbito del músculo, ¿ok? Por ejemplo, estamos de pie en el colectivo y el colectivo frena súbitamente. Hay un desplazamiento de nuestro cuerpo hacia adelante y poniendo uno de los tantos ejemplos que puede ocurrir, hay un estiramiento súbito del músculo gastrocnemio, ¿cierto? Que se estira porque hay un movimiento, hay un estiramiento súbito y pasivo del músculo del gastrocnemio, ¿listo? Al pasar eso, se estiran las fibras interfusales y se desencadena el estímulo proprioceptivo. Se manda la información de que hubo un estiramiento muscular. ¿Listo? Esa descarga llega a la neurona sensitiva de primer orden y esa neurona sensitiva de primer orden me va a hacer dos cosas. Me va a activar la neurona motora alfa de ese músculo estirado, ¿cierto? O sea, del gastrocnemio, y me va a inactivar la neurona motora alfa del músculo antagonista. ¿Ok? De esta manera se me va a contraer ese músculo que se acaba de estirar súbitamente, se va a contraer para evitar ruptura, ¿cierto? En el caso de que estoy poniendo, que estoy de pie, me voy hacia adelante porque freno el bus, se estiró el gastrocnemio, la pura contracción de regreso del gastrocnemio me va a ayudar a mantener el equilibrio, a que no me vaya hacia adelante, me va a ayudar a devolver, ¿listo? Entonces, sirve también para el mantenimiento de la postura, para el mantenimiento del tono y mantenimiento de la postura. Acá tengo un ejemplo diferente. Tengo una persona que está sosteniendo un vaso vacío, ¿cierto? Acá vemos los componentes. Vemos el uso muscular, la neurona sensitiva de primer orden, que esa neurona sensitiva llega directamente al músculo, a la neurona motora alfa del músculo agonista, también a la del músculo sinergista, que es el músculo coracoraquial, y por medio de una interneurona, ahí es donde empiezan a actuar las interneuronas. Por lo general las interneuronas son negativas, inhiben. Me va a inhibir la neurona del músculo antagonista, en este caso del tríceps. ¿Listo? Entonces, neurona sensitiva recibe la información del uso neuromuscular que manda la información de estiramiento muscular y esa neurona sensitiva, aparte de mandar la información propioceptiva por los cordones posteriores, manda información a las neuronas motoras alfa de los músculos agonistas y sinergistas, a los que hacen la contracción del movimiento, y me inhibe por medio de una interneurona el músculo antagonista. ¿Claro hasta ahí, muchachos? ¿Tienen alguna pregunta? Profe, Señor. en la diapositiva anterior hay una parte donde dice, el segundo punto, donde dice, de la misma manera se estiran las fibras intrafusales. O sea, no nombran las otras que son las... Claro, obviamente Bueno, si yo las estiro el otras, músculo, se estiran todas. Se estiran las extrafusales, obviamente, pero también se estiran las intrafusales. Pero es que las que mandan la información son las extrafusales. Las intrafusales, correcto. ¿Listo? O sea, se estiran todas. Hay un estiramiento muscular. Se estiran tanto extra como intrafusales. Pero, obviamente, las que van a mandar la información, la descarga proprioceptiva, son las intrafusales. ¿Listo? Ah, listo. Bueno, entonces, ese es el esquema en reposo. Está el man sosteniendo un vaso. ¿Listo? ¿Qué pasa si de un momento a otro le empieza a echar gaseosa o lo que sea? ¿Cierto? Empieza a haber un peso y ese peso va a estirar ese músculo que antes en teoría estaba en reposo. Entonces, estiro súbitamente este músculo, ¿esto? Al estirar el músculo se estiran las fibras extrafusales, también se estiran las intrafusales, manda la descarga por la neurona sensitiva primaria, ¿cierto? Y esa neurona sensitiva me va a activar los músculos agonistas y sinergistas y me va a inhibir el músculo antagonista. De esa manera, contraigo el bíceps, contraigo el coracobraquial y relajo el tríceps. ¿Para qué? Para hacer una pequeña contracción y ofrecer resistencia y evitar, obviamente, que este músculo pues, se lastime del tironazo. ¿Listo? Esto ocurre absolutamente en todos los músculos y esto lo puedo desencadenar yo. ¿Cómo puedo yo estirar un músculo? Golpeando fuertemente su tendón. Al golpear fuertemente su tendón, el músculo todo se estira
e inmediatamente se contrae. Ahí es que nosotros empezamos a valorar los reflejos musculotendinosos, que son los que valoramos en el examen neurológico, ¿sí? Si yo quiero saber cómo está mi segmento medular, mire que esto ocurre sin ninguna influencia de la neurona motora superior, sin ninguna influencia del cerebro, ni de cerebelo, ni de absolutamente nada, ¿ok? Yo quiero saber cómo está funcionando esto, y la mejor manera de hacerlo es con un reflejo. Si yo desencadeno un reflejo, o sea, le doy un estímulo y ese estímulo se responde de manera inmediata con una respuesta motora, eso es un reflejo y me indica que ese segmento está bien, ¿sí? Si este reflejo, el bíceps es inervado por el C6, ¿sí? Si yo estiro el bíceps y inmediatamente se contrae, puedo dar fe clínicamente de que el segmento medular C6 está bien. Para eso tenemos que hacer los reflejos, porque así yo valoro segmento a segmento cada parte de la médula, ¿de acuerdo? También por eso yo miro pupilas, porque si yo miro pupilas, pongo la luz, el, me voy por segundo par, activo segundo par, se me activa de regreso el tercer par, y el tercer par craneal me cierra la pupila, yo ya sé que un segmento del sistema nervioso está bien y es el mesencéfalo. O sea, yo estoy seguro de que el mesencéfalo está bien, porque su reflejo, ese reflejo, que es un reflejo exclusivamente mesencefálico, está bien. ¿Listo? Igual pasa con otros reflejos como el nauseoso. ¿Sí? Me toco la parte posterior de la garganta, me toco la úvula, ¿cierto? Estimulo glosofaringio, el glosofaringio va, y si ninguna otra llega y me estimula el vago, y el vago me activa inmediatamente el reflejo nauseoso, el reflejo del vómito. Entonces, eso es un reflejo, no requiere ninguna influencia, y me acaba de asegurar de que el bulbo raquídeo está bien. ¿Listo? Entonces, esa es la importancia clínica de los reflejos. No necesitan nada más, sino hay un circuito interno exclusivamente en un segmento del sistema nervioso central que me indica que está bien. ¿Listo? Entonces, en este caso, teniendo en cuenta de que el bíceps es inervado por C6, sé que C6, el segmento medular C6 está bien. ¿De acuerdo? Si yo golpeo la rodilla, estiro el tendón y hay un estiramiento, levante el pie, me indica de que el E2 al E4, que son los músculos, los segmentos medulares que inervan el cuádriceps, están bien, ¿sí? Y así sucesivamente. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, muchachos? No, señor. Bueno, seguro. Ok. Bueno, entonces, no hemos hablado entonces de la neurona gamma, vamos a empezar a hablar de ella. Entonces, ¿para qué sirve la neurona gamma? Ya sabemos que la neurona gamma me inerva y hace que se contraigan esas fibras intrafusales. Si bien es cierto, esas fibras intrafusales son débiles, ¿sí? Ellas son las que perciben el estiramiento. Y esa inervación me va a ayudar a que se acorte la longitud de las fibras, aumentando la sensibilidad la sensibilidad al reflejo de estiramiento. Me explico con este dibujo, ¿sí? Yo acá tengo el músculo, ¿cierto? Contraído. Si yo contraigo este músculo, esta fibra intrafusal, mira que pues se contrae. Al contraerse, pues o sea, no va a servir para nada, ¿sí? Si yo contraigo, mira, solamente estamos estimulando la neurona motora alfa, se contrae el músculo y mira que durante el tiempo de la contracción, como se acorta el músculo y las fibras sensibles al estiramiento, pues si acortamos el músculo va a perder función, ¿sí? Si yo tengo algo que es sensible a que se estire y lo que se estira se acorta, al contraerse, pues va a perder función, no va a servir. Entonces, ¿para qué sirve la neurona motora gamma? Me contrae esta fibra, mire, ya no queda tan blandengue, sino que se acorta al mismo tiempo que el músculo, ¿cierto? De esa manera me aumenta la sensibilidad al estiramiento de ese músculo que está contraído. De esa manera me asegura la propiocepción y la percepción de estiramiento, incluso cuando el músculo que en mención está contraído. ¿Okay? ¿Sí me hago entender? Me ayuda a mantener la propiocepción del músculo, inclusive cuando está contraído. Porque si se contrae sola la neurona motora alfa,
se acorta el músculo y lo que percibía el estiramiento, pues no va a dejar de servir. Si se activan ambas, obviamente ya va a estar al mismo nivel y ya va a percibir si ese músculo que está contraído se estira. ¿Listo? De esa manera me ayuda a potenciar y ajustar, a modular el reflejo de estiramiento. ¿Ok? ¿Cuándo aumenta la actividad de la neurona motora gamma? Lo hacemos, por ejemplo, cuando estamos concentrados haciendo algo, ¿sí? Por ejemplo, cuando estamos digitando, cuando estamos hablando, cuando estamos tocando una guitarra, ¿sí? En la cual movemos, hay una contracción cuando hacemos ejercicio, ¿sí? Cuando estamos haciendo ejercicio constantemente, obviamente activamos la neurona motora gamma porque vamos a estar haciendo contracción muscular permanente. Necesitamos seguir mandando propiocepción o si no nos perdemos. Entonces, por esa razón, se activa más la neurona motora gamma. Pero también se activa también cuando estamos, por ejemplo, viajando, estamos parados en el bus, ¿sí? Hay un frenazo, inmediatamente se activa la neurona motora gamma para, bueno, me explico, no tanto eso, no cuando hay impredecible, sino cuando yo sé que va a ser impredecible. Si yo estoy en un lugar inestable, que siento que me voy a caer, aumento como mi sentido de propiocepción. ¿Y cómo lo aumento? Pues aumentando la contracción, la actividad de la neurona motora gamma. Contraigo todas las neuronas motoras gamma para que el músculo sea mucho más sensible a cualquier estiramiento. Por ejemplo, como lo decía, cuando viajamos en transporte público. ¿Sí? Cuando viajamos en transporte público y estamos de pie, estamos tensos. ¿Sí? Los músculos están tensos, pero no es que esté contraído, sino que está como preparado a cualquier cosa, de tal manera que un frenazo no me va a hacer caer. ¿Listo? Entonces, básicamente es eso. Va uno después de un tiempo, se relaja, ¿cierto? Relaja sus neuronas motoras gamma y ahí es donde cualquier frenazo te manda de frente con el conductor. ¿Listo? Entonces, esa neurona motora gamma sirve para aumentar la sensibilidad al reflejo del estiramiento. ¿Listo? También la disminuimos cuando hacemos estiramiento. Por eso cuando vamos a hacer ejercicio necesitamos estirar el músculo, porque si una vez nos metemos a darle, el músculo no va a dejar, primero no va a crecer y se puede lastimar. Por eso duele más, porque estás constantemente venciendo yendo en contra del reflejo de estiramiento. Entonces yo llego frío de mi casa y voy a coger la pesa de 25 kilos y hacer bíceps de una vez, pues inmediatamente el bíceps te va a responder y va a empezar a contraer, no va a dejar estirarse, no va a dejar hacer la contracción y te vas a lastimar más y ahí es donde vienen los calambres. ¿Ok? Pues por eso cuando hacemos ese estiramiento, lo que hacemos es básicamente disminuir poco a poco la actividad de la neurona motora gamma para que los movimientos sean más flexibles, más fáciles de hacer y más efectivos y sin ningún tipo de riesgo de dolor. ¿Listo? Ese es el reflejo de estiramiento. ¿Tienen alguna duda, muchachos? Bueno, si no tienen ninguna duda, pasamos con el de tensión. Segundo reflejo de neurona motora, inferior. ¿Listo? Este reflejo también me va a ayudar a mantener el tono muscular. ¿Listo? Pero a diferencia del reflejo de estiramiento, como su nombre lo dice, me va a proteger al músculo frente a una contracción excesiva. ¿Por qué? Porque si yo contraigo excesivamente un músculo, se me puede romper el tendón. Entonces, si yo le estiro mucho, se me rompe el músculo, pero si yo lo contraigo demasiado, se me rompe el tendón. ¿Sí? Entonces, ustedes han escuchado muchas veces, se le rompió el tendón de Aquiles, que es un tendón súper gigantesco. Se puede romper cuando hay una contracción excesiva y exagerada. ¿Listo? Ya este es un reflejo un poquito más complejo, ya no es de una neurona, sino ya tienen un poquito más de neuronas, ¿listo? E interviene el órgano tendinoso de Golgi, que hablamos también cuando hablamos de propiocepción, unos axones de ese órgano tendinoso, que serían axones tipo 1B, una interneurona inhibitoria y los axones eferentes de la neurona motora. ¿Listo? Acá vemos la anatomía del uso neuromuscular. Ya hablamos del uso neuromuscular, ahora vamos a hablar del órgano tendinoso de Golgi. Tiene la neurona eferente, que sería una fibra 1B, son fibras nerviosas, axones que llegan y se meten en medio de las fibras del colágeno y van a percibir la tensión del tendón. Entre más tensionado esté el tendón, más estirados y pegados van a estar estas fibrillas de colágeno y van a estimular el órgano tendinoso y van a mandar la información de que el músculo de que el tendón está tensionado. Entonces, ya la propiocepción hace referencia a dos cosas.
tensión, estiramiento muscular y tensión tendinosa, tensión a nivel del tendón. ¿Listo? Ya siendo hilando un poco más fino. ¿Listo? Entonces, yo soy consciente de cómo está mi articulación, no porque la articulación me lo diga, sino porque mis músculos, estoy informándole por medio de los fusos neuromuscular que el músculo está estirado y por medio del órgano tendinoso que mis tendones están tensionados. ¿Listo? ¿Ok? Entonces, ¿cómo funciona el reflejo de tensión? Hay una contracción muscular. Yo contraigo el músculo. Al contraer el músculo, inmediatamente hay un aumento en la tensión, en la presión que hay en el tendón de ese músculo. Se activa el órgano tendinoso de Golgi. Ese órgano tendinoso de Golgi manda la información proprioceptiva como debe ser a la neurona de primer orden. Esa neurona activa una interneurona inhibitoria y esa neurona inhibitoria va a inhibir la neurona motora de ese músculo. Lo que va a hacer es relajar. ¿Ok? Entonces, si en el reflejo de estiramiento, al estirar el músculo, lo que hago es contraerlo, en este caso hago lo contrario. En este caso, se contrae el músculo, me manda la información por medio del órgano tendinoso y lo que hace es, por medio de una interneurona inhibitoria, lo que me hace es relajarlo. ¿Para qué? Pues para que no se contraiga tan fuerte y disminuir la tensión en el tendón. ¿De acuerdo? Acá vemos el órgano tendinoso de Golgi, que es el órgano eferente, la neurona, la vía eferente, que es la vía eferente 1B. Acá vemos cómo manda la información hacia los tractos cuneiformes, acá la manda, pero también manda información a una interneurona, a esta interneurona, que es la interneurona inhibidora. Esta interneurona inhibidora me va a inhibir la neurona motora para que este músculo que se acaba de contraer muy fuerte se relaje. ¿Listo? Y evitar la contracción excesiva. Al mismo tiempo, me va a activar una neurona interneurona activatoria que me va a contraer el músculo antagonista. De esta manera, contraemos el músculo, relajamos el músculo y contraemos un poquito el antagonista para disminuir la presión sobre este tendón. ¿Ok? Entonces son reflejos protectores. Uno protege al músculo del estiramiento y el otro protege al tendón de la tensión. ¿Listo? De que se rompa el músculo por estiramiento o que se rompa el tendón por tensión. ¿Listo? Si ustedes combinan ambos reflejos, podrán ver ese vaivén, ¿no? Entonces yo contraigo el músculo, se relajó mucho, lo contraigo y así sucesivamente. Ese vaivén permanente que mantiene que el músculo esté en una contracción intermedia es lo que se conoce como tono muscular. ¿De acuerdo? O sea, el tono muscular es una contracción muscular intermedia en reposo. Ningún músculo está completamente flácido ni relajado. Ello se mantiene en un tono, ¿cierto? Un tono, ¿por qué? Porque si se contrae un poquito, inmediatamente se relaja, pero si se relaja demasiado, inmediatamente se contrae. Ese vaivén entre el reflejo de tensión y el reflejo de estiramiento es el que provoca el tono muscular. ¿Listo? Por eso vemos, por ejemplo, los niños con parálisis cerebral de mucho tiempo y no hay actividad muscular, el músculo está sin tono y empieza a perder cantidad de fibra, la fibra se va muriendo y el músculo se va desgastando. ¿Listo? Cuando te ponen un yeso, ¿cierto? Si te ponen un yeso, ese músculo empieza, como no se activa, va perdiendo el tono muscular. ¿Sí? Y cuando le quitan el yeso, el músculo está hecho está hecho un hilo. ¿Listo? Porque la fibra muscular necesita ese vaivén, ese tono muscular para mantenerse bien y para mantenerse viva. ¿De acuerdo? Entonces, ahí están los dos reflejos. Estiramiento y tensión. Tenemos un tercer reflejo, que es el reflejo de retirada. ¿Sí? Como su nombre lo indica, me retira una extremidad o una parte del cuerpo frente a un estímulo nociceptivo. ¿Ok? Este reflejo, obviamente es un reflejo meramente protector, me desencadena dos cosas. Me desencadena flexión inmediata de la extremidad expuesta, me flexiona la extremidad que recibe el dolor y me extiende la extremidad contralateral para mantener el equilibrio durante el reflejo de retirada. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, si yo voy a coger una olla y no me acordaba que estaba caliente y la cojo, de inmediatamente siente el estímulo doloroso, lo que hago es contraer todo, contraigo un codo,
contraigo hombro, contraigo codo, contraigo muñeca, contraigo dedos para quitar el estímulo doloroso de la extremidad de mi mano. Pero de manera refleja voy a estirar la mano contraria, ¿sí? O sea, voy a estirar hombro, voy a estirar codo, voy a estirar manos y dedos de la mano contraria. Por eso a veces ustedes se queman o se golpean y del impulso se golpean el brazo contrario, porque lo estiraron de manera refleja y se golpearon contra el muro, ¿sí? ¿Por qué hacemos eso? Pues porque si yo me retiro, obviamente me voy para atrás, me puedo tropezar. Entonces lo que hace es como intentar mantener, como parar lo que hay atrás o detenerme sino para no golpearme o en fin. ¿Listo? Lo mismo ocurre en el pie. Si yo voy caminando y me chuzo con una chincheta o una puntilla, pues lo primero que hago es que levantar el pie, lo flexiono para quitar el estímulo doloroso. ¿Listo? Pero inmediatamente, ¿qué hago? Tengo que estirar el otro o si no me caigo. Si yo estiro un pie de un momento a otro, pues y no extiendo el otro, pues me voy a caer. ¿Listo? Entonces el reflejo de retirada siempre va a ver flexión de la extremidad afectada y extensión de la contralateral. Ya como ustedes empiezan a suponer que es un reflejo que requiere neuronas, interneuronas, pero ya del circuito medial, del circuito de larga distancia, porque necesitamos pasarnos al otro lado, necesitamos activar al mismo tiempo grupos de neuronas del otro lado. ¿Listo? Acá vemos el ejemplo. ¿Sí? Vemos el estímulo, el receptor cutáneo, que es el que va a recibir el chuzón. ¿Sí? Ingresa por las vías clásicas de dolor, ¿cierto? Llega al asta y obviamente acá debería cruzar al otro lado, de irse por el espinotalámico, pero también hay ramas que llegan a las interneuronas. ¿Listo? Estas interneuronas miden la cantidad de conexiones que hay. Manda una conexión al extensor, inhibe al extensor y contrae el flexor de esa extremidad. Al mismo tiempo se va al otro lado, me activa me activa el extensor y me inhibe el flexor. O sea, un solo estímulo me va a activar 4 circuitos. Activar el flexor del lado afectado, relajar el extensor del lado afectado, relajar el flexor del lado contralateral y activar el extensor del contralateral. De esta manera, la pierna se flexiona, la que sintió el dolor, y la otra se estira para sostenerse. Eso también es válido en miembro superior. ¿Listo? ¿Ok? Entonces ya vemos Profe, que hay un paso de la mitad. Señora. lo de que requiere interneuronas que cruzan la línea media, hace referencia a que maneja, pues digamos en el caso de esa imagen, de que maneja, digamos, las dos piernas o cómo sería. No, respondes a las, o sea, lo que hacen es activar neuronas motoras de ambos lados, de ambas extremidades, ¿cierto? Y no solamente, recuerde que siempre, si yo contraigo un músculo, tengo que relajarlo. Entonces, si yo quiero flexionar una pierna, pues contraigo los flexores, pero relajo los extensores, y si la otra pierna tiene que estirarse de manera refleja, contraigo el extensor y relajo el flexor. Pero este es un solo circuito, se desencadena solamente por el estímulo doloroso, ¿ok? Entonces es un reflejo polisináptico. Mira que la cantidad de interneuronas que hay a este nivel. ¿Listo? Acá están las neuronas motoras, una en cada lado. ¿Listo? Y vemos las interneuronas de la parte media, que son las que llegan y se meten, pasan al otro lado para activar o inactivar los músculos de la extremidad contraria. ¿Listo? O sea, por más que nosotros queramos, vamos a hacer estiramiento, flexión del brazo y estiramiento del contralateral. ¿De acuerdo? Bueno, entonces este es el último reflejo. Es un reflejo un poco más, súper más complejo, ¿listo? Y requiere mucha influencia de los centros superiores, ¿ok? Aquí los centros superiores van a ayudar, van a influir demasiado. ¿Listo? No se ha establecido muy bien el circuito en los humanos, ¿sí? No sabemos qué circuitos hacen de que nosotros al caminar, al hacer las fases de balanceo de los pies, los de los miembros superiores sea al revés. O sea, yo mando el pie derecho hacia adelante y tengo el brazo derecho hacia atrás,
y cuando me devuelvo, hago el caminar con los pies, los brazos van del lado contrario. Por más, tenemos que concentrarnos y hacer un movimiento voluntario para hacer el bamboleo, el balanceo de los brazos al mismo tiempo y la marcha no va a ser una marcha fluida. ¿Listo? Entonces, esos son circuitos, imagínense si este circuito de retirada que solamente interviene las dos extremidades, imagínense la cantidad de neuronas que deben haber para conectar los miembros inferiores con los miembros superiores y que esto sea influenciado por, por los centros superiores. ¿De acuerdo? ¿Ok? Bueno, hemos hablado de neuronas motoras de la médula espinal. Recordemos también que hay neuronas motoras en el tallo cerebral. Esas neuronas motoras inferiores se encuentran en los núcleos oculomotores, ¿qué segundo? Tercero, cuarto y sexto, trigémino, facial, glosofaringio, vago, accesorio e hipogloso. En todos estos músculos hay neuronas motoras, en todos estos núcleos hay neuronas motoras que me van a inervar los músculos estriados esqueléticos de toda la región craneofacial. De igual manera, a este nivel existen reflejos, ¿sí? Existe un reflejo, por ejemplo, principalmente en los maceteros, que me van a ayudar a mantener el tono del macetero, del músculo macetero, de tal manera que nosotros no tengamos la boca abierta, sino el músculo en reposo siempre está ahí tensionadito, ¿cierto? Siempre mantiene un tono muscular. Si por alguna razón lo estiramos, como cuando hacemos un reflejo que es el reflejo maceterino, ponemos el dedo acá y con el martillo golpeamos, al estirar rápidamente el músculo, inmediatamente la mandíbula se cierra. ¿Listo? Ese es el reflejo maceterino. Y también me valora, obviamente, todo este circuito sináptico, pero a nivel de tallo cerebral. ¿Listo? Bueno, muchachos, dejemos temas hasta acá. Bastante. Dejemos el tema entonces hasta acá, ¿de acuerdo? Entonces, quedamos pendientes neurona motora superior, ¿listo? Y obviamente un tema adicional que es síndrome de neurona motora inferior y superior, ¿listo? ¿Tienen alguna duda hasta acá, muchachos? ¿Tienen alguna pregunta de lo que hemos hablado? Eso, profe, o sea que el quiz del martes solamente es hasta lo que acabamos de ver. ¿Listo? Ok, o sea, circuito de neurona motora inferior, súper facilito. ¿Listo? Profe, en la próxima clase veríamos esto que nos saltamos de las neuronas motoras en el tallo cerebral. ¿Cómo? En la diapositiva 50 y en la 49, es que ahí dice neuronas motoras del tallo cerebral. Ese tema queda para la próxima clase. No, esos son acá inferiores. Ah, sí, claro. Sí, no, la clase iría hasta donde, mejor dicho, hasta neuronas motoras inferiores del tallo, hasta ahí. ¿Listo? Allá estamos hablando de neuronas motoras superiores. ¿Listo? Entonces iría hasta acá. Neuronas motoras inferiores del tallo cerebral. ¿Listo? ¿Ok? Solamente vamos a hablar de neuronas, lo que hablamos en clase. ¿Listo? Listo, profe, gracias. ¿Alguna otra pregunta?